Una princesa del Nilo, un viaje épico a través del Mediterráneo y una conexión asombrosa entre Egipto y Escocia. En las sombras de la historia, donde lo mitológico se entrelaza con lo real, existe una leyenda que desafía la comprensión convencional de los orígenes de Escocia. Nos lleva de las arenas doradas del antiguo Egipto a las verdes colinas de Escocia, uniendo dos culturas que, a primera vista, parecen no tener conexión alguna. ¿Podría ser posible que el linaje de un faraón egipcio haya dado origen al pueblo escocés? En la década de 1440, el cronista escocés Walter Bower emprendió una monumental tarea: trazar la historia del pueblo escocés desde sus orígenes más antiguos. Su obra, el Scotichronicon, reveló una afirmación audaz y fascinante. Los escoceses no solo tenían raíces antiguas, sino que descendían directamente de los antiguos egipcios, específicamente de Escota, hija de un faraón egipcio. La leyenda de Escota se entrelaza con la figura de Gaithelos, también conocido como Gaudalglas en las tradiciones irlandesas. Según cuenta la historia, Gaithelos vivió durante la época de Moisés y fue curado milagrosamente por él tras ser mordido por una serpiente. Moisés profetizó que sus descendientes encontrarían un refugio en una tierra libre de serpientes venenosas. Niul, uno de los nietos de Gaudalglas, fue invitado a Egipto como instructor por un faraón. En Egipto, Niul se casó con la hija del faraón, Scota. Sin embargo, su estancia en la tierra de los faraones no duraría mucho. Un faraón sucesor, hostil a los extranjeros, expulsó a Niul, Scota y su séquito. Comenzó así un largo peregrinaje por el Mediterráneo hasta establecerse temporalmente en España. Durante el reinado de Miled, esposo de otra Escota, también hija de un faraón, la familia oyó hablar de una isla en el oeste que parecía cumplir con la profecía de Moisés, Irlanda. Aunque Miled falleció en España, su esposa e hijos continuaron hacia el oeste y finalmente se asentaron en la isla Esmeralda. La migración hacia Escocia ocurrió generaciones más tarde, cuando los descendientes de Niul y Scota cruzaron el mar hasta la costa oeste escocesa. Allí se enfrentaron a los pictos y establecieron su hogar, marcando el nacimiento del pueblo escocés, tal como lo conocemos hoy. Este relato épico de migraciones y conquistas está también documentado en la Declaración de Arbroath de 1320, un testimonio crucial en la historia de Escocia. Sin embargo, la historia de Scota presenta variaciones. Algunos historiadores, como Ralph Ellis, sugieren que Gaithelos no era un rey griego o escita, sino un faraón egipcio. Ralph Ellis remonta la historia de Scota y Gaithelos a una fuente del siglo III a.C., la Aegyptiaca de Maneto, que Scota podría haber sido Ankesenamun, la viuda de Tutankamón, y que Gaithelos era en realidad Ay, el sucesor de Tutankamón. Según esta teoría, Ay y Ankesenamun fueron exiliados debido a conflictos religiosos, vagando antes de establecerse en España. Generaciones más tarde, sus descendientes migraron a Irlanda y finalmente a Escocia, llevando consigo un legado que ha influido en la historia y la cultura escocesas hasta nuestros días. La leyenda de Scota, con sus raíces profundamente arraigadas en la mitología y la historia, continúa asombrando. Aunque la veracidad de la historia puede ser cuestionada, su capacidad para captar la imaginación y conectar culturas distantes a través del tiempo sigue siendo innegable.